Muy bien, pues hoy tenemos aquí a dos buenas amigas que vienen de hace tiempo también. Yo compartí cosas con ellas y os quería presentar a Juan del Río, que es biólogo y tiene un máster en sostenibilidad. También tiene un huerto, luego igual nos cuenta. Es facilitador internacional de desarrollo comunitario y de transición. Ha trabajado durante 15 años en muchas partes del mundo implementando este tipo de proyectos de transición y resiliencia. Y ahora trabaja como coordinador en Ecolise, que es una red que también espero que luego nos cuente un poco detalles. Cofundó la red de transición, que es una adaptación de un proyecto que viene de Gran Bretaña, que es la Transition Network aquí a España. De hecho, escribió la guía del movimiento de transición. Y ahora además también codirige una película documental que se llamará Alternativas. Y Ana Huertas es facilitadora para la transición y permacultura y es técnica de cooperación internacional de desarrollo. Se formó en agricultura sostenible y en las universidades de Plymouth y Montpellier. También es máster en economía social y solidaria por la Pompeu Fabra y es coordinadora del proyecto internacional Municipios en Transición. Bueno, vamos a empezar por algo que es como más probablemente tocar tierra, ¿no? Y es con el verano este que estamos viviendo, que ha sido yo creo que un punto y aparte en cuanto al conocimiento y a la difusión de la gravedad de la emergencia climática, porque se han visto una serie de fenómenos bueno, que se vienen dando desde que el hombre es hombre, pero cada vez se dan con más frecuencia, con más virulencia, ¿no? Y además ahora está ocurriendo algo en la cadena de suministros, como que el otoño de alguna manera está empezando a manifestar procesos que tienen que ver con la ruptura de esa cadena, ¿no? De acumulación, digamos, de estreses, de cuellos de botella por la pandemia, por el tema energético, que sin duda es la verdadera clave de todo esto. Y entonces se juntan un poco esas dos crisis y generan un poco un panorama muy complejo, ¿no? Y me gustaría saber, no sé si quien quiera, por supuesto, puede responder, cómo veis la situación, en qué estado estamos y qué proponéis, digamos, desde la red de transición o desde Ecolise sobre estos temas, ¿no? ¿Quieres darle tú, Ana? Esto siempre al Puedes principio. empezar tú, sí, sí. Sí, bueno, pues creo que empiezas con una buena pregunta, con chicha. A ver, yo creo que ya es innegable que hasta el más, hasta la persona que menos cree en que estamos en un punto brutal de inflexión ya se da cuenta de que esto es innegable, ¿no? Entonces, cuando vemos que tenemos cada vez más y más horas de calor, que la electricidad no hace más que subir, en fin, nos llegan indicadores, ¿no?, de que algo muy gordo está pasando y eso es innegable. Entonces, la realidad es que estamos ante un punto de inflexión, ante una gran encrucijada a nivel de sociedad, a nivel de cultura. Creo que los oyentes de este programa saben perfectamente que el modelo capitalista, el modelo de crecimiento industrial, nos está llevando, ¿no?, a chocar de manera brutal con los límites biofísicos del planeta. Y entonces, claro, ante esta gran encrucijada, pues están ya tomándose muchas posibles respuestas, ¿no? Es un momento, yo lo veo como un momento histórico, un momento de grandes retos y que a la vez, pese a las dificultades y también el dolor que implica, ¿no?, el cambio hacia algo que tiene que ser por obligación totalmente diferente, es un momento de oportunidades también, ¿no? Entonces, esta combinación entre la necesidad de este cambio obligado y esta perspectiva de, oye, pues vamos a también de manera proactiva, colectivamente, intentando actuar en los lugares en los que nosotros tenemos capacidad de influencia, pues en nuestro ámbito más comunitario, local, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, e intentar diseñar nosotras juntas pues este modo de vida dentro de sus límites biofísicos, ¿no? Y que por supuesto implica un decrecimiento en nuestro modelo productivo, de consumo, etcétera, pues es un poco lo que está detrás de esta idea de la transición ecosocial, ¿no? De una escala más humana y no negar para nada, sino más bien, o sea, la crisis sistémica, sino partiendo de esa crisis sistémica, qué cosas podemos hacer en el día a día, ¿no? Y bueno, ¿será suficiente? Eso ya lo iremos descubriendo también un poco hablando después, ¿no? Pero es esa la escala y la dirección en la que estamos trabajando nosotros.
Sí, quizás por complementar un poco, eh, por supuesto tenemos que darnos cuenta de que de lo que estamos hablando es de algo que toca todos los puntos más sensibles del sistema de nuestra civilización. Al fin y al cabo, todo lo que sea poner en duda que este crecimiento va a poder continuar, que solamente podemos ir a mejor, a más lejos, a colonizar Marte, etcétera, es muy impopular. Y no solo eso, sino que además de lo que estamos empezando a hablar es a ponernos un espejo delante, es decir, todo lo que hemos conseguido hasta ahora tiene unas consecuencias que no hemos visto o hemos visto solo de refilón por los privilegios que hemos tenido en continentes como Europa, ¿no? Entonces, ahora esas consecuencias están empezando a llegar y no nos está gustando lo que estamos viendo, como es lógico. Parecía que eso lo iba a pasar en otros lugares, que solo iban a sufrirlo otras personas, otras comunidades menos favorecidas, menos, entre comillas, desarrolladas que nosotras. Pero ahora nos estamos dando de bruces con la realidad de que nosotras también estamos en un punto de vulnerabilidad absoluta y que gran parte de las medidas que se están proponiendo a nivel político son muy insuficientes. O sea, seguir mirando hacia el 2050 para llegar al carbono cero, etcétera, no es más que dar patadas a la pelota hacia adelante y dejarle caer el muerto a los que vengan a gobernar más adelante. Y las decisiones las tenemos que tomar ahora y la acción la tenemos que tomar ahora. Genial, Ana. De hecho, justo hoy hemos grabado otra entrevista y hemos llegado más o menos a esas mismas conclusiones de las patadas hacia adelante, ¿no? Que describíamos que un poco vendrían a ser tres, ¿no? La patada hacia adelante en el futuro y luego dos patadas tecnológicas. Por un lado, la patada renovables, que creemos que nos van a sustentar, igual incluso podremos seguir creciendo, y luego la patada del secuestro de carbono, es decir, de cómo vamos a retirar los desechos que no nos queremos hacer responsables de ellos, ¿no? Y es verdad que nos ponen en una tesitura muy peligrosa, porque justo además esto que comentabas de la carrera espacial, yo creo que tiene algo que ver con el problema, digamos, de diseño antropológico, evolutivo, biológico, que igual Juan en esto nos puede explicar qué opina, de cómo se ha ido sí, desarrollando la evolución humana, que nos hace siempre ir hacia lo expansivo, hacia ir un poco más allá. Yo creo que tiene que ver con lo de que siempre hemos sido como muy cazadores-recolectores, ¿no? Y de ahí hemos pasado a estabilizarnos, pero no hemos dejado tampoco de tener esa actitud de depredación, digamos, de los hábitats concretos que habitamos. Y como ya hemos llegado al límite, al siglo de los límites, que hemos escrito aquí algún artículo al respecto, titulándolo literalmente así, ahora ya nuestro siguiente límite ya es, bueno, pues si nos cargamos la Tierra, pues nos vamos a Marte, ¿no? Y seguimos con esa mentalidad expansiva cuando igual lo que tendríamos que tener un poco ya es como lo del caracol, que siempre se pone como ejemplo del paradigma del decrecimiento, ¿no? De cuando llega a la siguiente parte de su esfera y ya si creciese al mismo ritmo se colapsaría su propia coraza, lo que tiene que hacer es contraerse, no expandirse, ¿no? Es decir, serían un poco culturas de la contracción lo que estaríamos ahora demandando sin darnos cuenta. Bueno, es necesario entender que ahora mismo aproximadamente en menos de un año, en menos de medio año, perdón, la capacidad de carga, la capacidad biológica del planeta para ese mismo año se supera. O sea, la huella ecológica, es decir, todo el impacto, toda la superficie que nosotros necesitamos para dar sustento al planeta, a nuestra sociedad, pues es mucho mayor que la propia del planeta, ¿no? Entonces, claro, y además eso ocurre de una manera muy, muy desigual, que esto es un factor clave. Si pensamos en cómo han desaparecido otras civilizaciones avanzadas del pasado, se podría resumir que, es mucho más complejo, pero se podría resumir que los dos factores principales que hicieron que esas civilizaciones desaparecieran, y eso ocurre en todas, y está pasando ahora mismo, son, por un lado,
la superación de la capacidad de carga de los ecosistemas que sustentan esa civilización y, por otro lado, y de manera directamente relacionada, el aumento de las desigualdades de manera pues, grande y radical. Y eso también es lo que está pasando ahora. Cada vez hay más ricos, cada vez hay más pobres. Y eso está, pues bueno, cuando vemos en la pandemia del COVID y cuando vemos pues, las migraciones climáticas que ya están empezando a pasar. Y esto no es más que la avanzadilla de lo que tendremos en las próximas décadas, ¿no? Entonces, si hablamos de valores, de cultura, de cómo nos organizamos, estamos ante un reto brutal, porque el futuro solo va a ser un futuro habitable, con cierto bienestar, si es cooperativo, colectivo y mucho más igualitario o equitativo. Entonces, claro, el tipo de modelos alternativos que se están promoviendo, no solamente desde Red de Transición, sino en muchos movimientos pues que trabajan por la regeneración o por la construcción de pues, alternativas ecosociales, son modelos mucho más cooperativos, ¿no? Y ese va a ser un punto clave que, por otro lado, tenemos que aprender a hacerlo, porque en el último siglo y bueno, mucho más atrás, se nos ha inculcado, se nos ha educado a que pues teníamos que competir y todo lo que nos rodea, ¿no? Nos lleva un poco a esa manera de ser como mucho más individualista, ¿no? Y a creernos que eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Pues hay que romper con eso. Hay que romper con eso y bueno, y hay mucha gente que está trabajando en esa dirección, claro. Ana, ¿quieres añadir algo al respecto de esto? Sí, quizás el otro día hacía la reflexión también en otra conversación sobre cómo el siglo XX ha sido el siglo de la aceleración, ¿no? O sea, durante miles de años la forma más fácil de desplazarse de un lado a otro era en carro, tirado por animales, ¿no? Y en 60, 70 años pasamos del automóvil a los primeros aviones a llegar a la luna. Y ese mito que hemos creado de que todo es posible, de que todo lo podemos lograr, de que podemos alcanzar y superar cualquier límite, no es cierto. Y aceptar eso como humanidad y en particular como cultura eurocéntrica, occidental, clase media, educada, universitaria, ¿no? Que es a la que yo pertenezco, por ejemplo, es un golpe durísimo. Y aceptar que todos estos privilegios, este desarrollo que hemos alcanzado está íntimamente basado en la depredación no solo de ecosistemas, sino también de las personas, en la subyugación y en el abuso de poder, es parte de este proceso que tenemos que hacer para que este decrecimiento del que estamos hablando, que nos impone ahora el planeta a nivel biológico y a nivel geofísico, también lo tenemos que hacer a nivel cultural y sobre todo a nivel personal. Porque de nada sirve que estemos hablando de estas cosas si internamente, si somos sinceras con nosotras mismas, seguimos estando cómodas con que nuestro bienestar sea a costa de otras personas, de otros pueblos y, por supuesto, de pueblos no humanos, ¿no? de todas las poblaciones animales y herbáceas, ¿no? Entonces, sí, trabajar esto va dentro de este trabajo de transformación del cual estamos hablando desde el movimiento de transición. Y que yo ahí, claro, como parte, bueno, recurrentemente colaboradora en vuestras historias, sí que creo que hay una cosa que se puede explicar muy bien. Hay una frase en concreto que yo cito mucho porque me parece que es como muy certera, que es la de un biólogo que se llama Edward Osborne Wilson, que dice que el mayor problema que tenemos los seres humanos es que tenemos tecnología propia de dioses con instituciones medievales y sentimientos del paleolítico. Y esto de alguna manera es un poco la explicación de lo que vosotras contáis en la red de transición, ¿no? Y es que hay que juntar, digamos, ese diagnóstico que puede hacer la cabeza con la acción que pueden poner en práctica las manos, pero todo eso necesita un corazón, una especie de transición interior que lo coordine bien, porque probablemente en lo que más
a día de hoy, y esto lo puedes, cualquiera que nos esté viendo lo puede constatar en proyectos de movimientos sociales en los que haya participado, partidos políticos, familias, empresas, grupos de amigos. Es decir, lo más difícil a veces es vencer una serie, por eso yo hablaba al principio de como desarreglos, digamos, evolutivos o que aún no hemos conseguido solucionar y que hacen que esos proyectos, bueno, pues tengan menor resultado del que podrían tener, porque el principal problema que tenemos es antropológico y cultural. Y claro, justo hoy comentábamos también que el problema que tenemos es que esto te obliga a una serie de ritmos y de tiempos que son justo los que no tenemos, porque esos cambios cuestan mucho tiempo y justo como dice Antonio Turiel mucho, no hay tiempo. Con lo cual, ¿cómo gestionamos esa contradicción de una aceleración perpetua que claro, cuando tú más aceleras, más espacio pasa delante tuya? Es decir, si tú estás en un tren, vas tan rápido que ni siquiera ves lo que estás recorriendo, ¿no? Y estamos en ese punto en el que como hay que frenar muy rápido, el problema que tienen estos frenos es que si no se explican muy bien, un freno abrupto lo que puede hacer es que mucha gente se choque, ¿no?, contra el propio tren de alguna manera o salga despedida por la ventana. Entonces lo difícil es cómo, creo, una cosa interesante es qué propuestas políticas concretas creéis, ya que digamos lo cultural es complejo y requiere unos tiempos que igual no tenemos. ¿Qué propuestas políticas concretas desde la red de transición o desde Colise podrían ayudar a que todos estos procesos que se tienen que ir dando inevitablemente se puedan dar como con más, con menos víctimas colaterales, con menos daños colaterales, que de alguna manera yo creo que es lo que puede ayudar a que esto se sostenga, ¿no? Y es que haya un conocimiento y a la vez propuestas que se puedan sostener. Perdón por el marrón de pregunta, porque sé que... Bueno, estamos entre amigos. Te la perdono. A ver, obviamente no existe una respuesta universal. Y creo que, primero, política son muchas cosas. Entonces, política, partamos también de ahí, de que política es también lo que hacemos nosotros con nuestro acto diario, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, todo el mundo hacemos política, pero sí que es cierto que es imprescindible que para que en tan poco tiempo, claro, es que este es el marrón en el que estamos metidos, ¿no? Para que en tan poco tiempo tengamos una respuesta lo más efectiva posible, hay que trabajar desde muchos ámbitos, desde muchas dimensiones, en muchos sentidos, ¿no? Aquí es donde entra este concepto de las estrategias duales y todos no podemos hacer todo, ¿vale? O sea que un poco como inicio a la respuesta. Entonces, claro, por un lado hacen falta personas, movimientos, organizaciones que tengan un enfoque político, pero más desde la acción concreta y local. Y después hace falta poder movilizar, poder tener esa incidencia política y poder movilizar a escala municipal o incluso mayor, porque yo considero que la escala municipal es una escala muy propicia, porque tiene esa mezcla entre lo local y el poder político, a afectar a nivel de organización, de grupo o a nivel individual, lo que pasa a nivel, por ejemplo, de un gobierno de país es más difícil, ¿no? Pero pues claro, como los gobiernos, los partidos políticos siempre han tendido a ser mucho más reactivos, creo que desde la ciudadanía, que se está haciendo, pero considero que no es suficiente, tenemos un rol muy, muy importante para decirles, hey, hasta aquí. Y hasta aquí significa hasta aquí. Y entonces, claro, no les va a quedar otra que tomar decisiones valientes, porque es que aquí estamos hablando de que hace falta ser valientes, ¿no? Y después pensemos que da igual que hablemos de, yo qué sé, pues de grandes partidos políticos o de tu vecino de al lado, al final todos somos personas. Y evidentemente no todo el mundo tiene los mismos privilegios, pero la situación en la que nos enfrentamos nos afecta a todos, ¿no? Y yo creo que tocando también esa fibra pues más personal, claro, si de repente tú ves que, fija, es que el COVID es clarísimo, el COVID que no es más
que una pequeña consecuencia de esta gran vorágine a la que nos enfrentamos, ¿no? Fijaros lo que ha sido capaz de movilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, pues no sé, hacer sentir a la gente algo así, ¿no? Y cómo podemos, yo no tengo la respuesta, pero me lo planteo. En los últimos meses me está pensando, oye, ¿cómo podemos hacer que la gente se mueva tanto como se ha movido para esto, ¿no? Evidentemente, con las vacunas y con tantas otras cosas, pues hay unos intereses económicos brutales y bueno, esto no, quizás es para otra discusión, pero bueno, sí, no sé, y ahí hay un proyecto muy interesante en el que trabajamos, que es el de municipios en transición, y quizás Ana puede comentar algunas cositas ahí con eso, no sé. Bueno, ahí lo dejo. Sí, Ana, cuenta eso y cuenta lo que quieras. Sí, quizás antes de entrar a hablar del proyecto que realmente intenta trabajar desde este punto de vista sistémico, quizás un poco para responder a esto del tema de las políticas. Yo no sé qué políticas podría proponer yo, a título individual, ni siquiera como experta en temas de sostenibilidad, resiliencia, etc. No lo sé, ni lo tengo que saber, porque no soy yo sola. En realidad yo lo que necesito y lo que pienso que necesitamos como colectivo es precisamente al colectivo, es precisamente sentarnos y escuchar de verdad, y escuchar con una predisposición a estar incómodas y a sostener esa incomodidad. ¿Por qué? Porque tenemos que invitar a esa conversación a todas las personas a las que tradicionalmente se deja fuera, a las personas racializadas, a las personas discriminadas, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todas estas personas que pensamos que no tienen nada que aportar porque parece que como no juegan en el mismo espacio de poder, no sufren las consecuencias. Y si no traemos esta perspectiva a nuestros diálogos, al final no vamos a hacer más que repetir lo mismo. Vamos a cambiar el color, vamos a cambiar la decoración, pero la casa va a ser siendo la misma con los mismos problemas y se nos va a caer encima, como ya está ocurriendo. Y por otro lado, lo que seguro que tiene que pasar es que las políticas que se decidan tienen que ser valientes, valientes de verdad. No valientes para ganar votos, no valientes para acallar críticas en Twitter, ¿no? Porque parece que solamente nos estamos centrando en cosas muy superficiales, en estadísticas, en parámetros, cuando lo que tenemos que hacer es sentarnos e intentar llegar a la raíz de las cosas y trabajar esa raíz. Y como tú decías, Juan, no tenemos tiempo para trabajar en la profundidad suficiente todos los temas que necesitamos para sanar esta historia que nos han venido contando, ¿no? Porque muchas de las propuestas que se están haciendo, por lo menos en España a nivel estatal, es que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Si lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? El tema del aeropuerto del Prat, del puerto de Valencia. De verdad, es seguir apostando a un caballo que no es que se vaya a morir, es que ya está muerto y enterrado hace 20 años, ¿no? Y pensamos que como en los años 90 pudimos crear esta burbuja basada en la construcción y entonces se creó este espejismo de que España estaba mejorando, de que todo era mejor, de que todo se podía hacer. Y no es cierto, no es cierto, era un castillo de naipes que ahora se está derrumbando. Entonces, ¿cómo podemos llegar a soluciones diferentes si siempre somos las mismas personas con la misma ideología sentándonos a la mesa? No podemos, es imposible. Vamos, yo ahora mismo, por mí misma, yo no sabría cómo traer esa visión innovadora que necesitamos. Pero invitando a personas que tienen esta perspectiva diferente, y una perspectiva que seguramente yo no he escuchado nunca, porque nunca me he sentado y nunca me he preocupado de escuchar, pues a lo mejor ahí podemos encontrar algo que realmente nos sirva a todas, no a unas pocas. Bueno, quería dejar eso ahí porque es en esta idea un poco que este proyecto que mencionaba Juan de Municipios en Transición nace, que es de esta idea de, por un lado, los que somos activistas estamos hartas
de intentar trabajar con la administración pública para poder, como mínimo, que nos escuchen. Y, hombre, en el mejor de los casos, trabajar juntos. Y si no podemos trabajar juntos, bueno, pues mirad, vosotros haced lo vuestro y nosotros seguimos con nuestro trabajo y dejad de ponernos trabas. Pero por otro lado, también sabemos que sí que hay personas comprometidas dentro de las administraciones públicas con este tipo de trabajo, con un trabajo mucho más significativo y mucho más valiente, pero que a menudo no saben cómo proceder, ¿no? ¿Cómo haces que participe la ciudadanía? ¿No? Y cómo puedes proponer cosas innovadoras cuando estás totalmente restringido dentro del corsé terrible que es la burocracia y la administración pública. Realmente hay muy poco margen de maniobra. Entonces, este proyecto nace de esta idea de, bueno, pues, ¿por qué no creamos un espacio aparte, que no sea ni en la sociedad civil ni en la administración pública, sino un espacio mixto, donde puedan participar todas estas personas, donde además nos hagamos la pregunta de, oye, ¿quién falta y por qué no están aquí? ¿Y qué podemos hacer para que estén aquí? Y juntas realmente pensar en el sistema, o sea, no pensar en que a mí me gustaría que todo estuviera cubierto de placas solares y a mi vecino le encantaría que todo estuviera lleno de árboles. O sea, sí, claro, son cosas que suenan bien, que nadie te dirá, oye, no es mala idea, excepto si empiezas a mirar realmente a dónde están realmente los puntos de palanca que nos pueden ayudar a cambiar esto de forma grande, de forma drástica. No quiere decir que sea de hoy para mañana ni de aquí al año que viene, pero una vez más, dejar de centrarnos en lo superficial e intentar ir a cambios que realmente sean cambios culturales, cambios de cosmovisión incluso, ¿no? De poder sentirnos lo suficientemente seguras en nuestra comunidad, que esa es otra, ¿no? Construir comunidad para poder sentirnos seguras, lo suficientemente seguras como para poder elegir otro camino. Un camino que no sabemos cuál es, un camino que nadie nos puede indicar, pero que solamente podemos descubrir si colaboramos de verdad. En vez de estar cada uno un poco a su lado, repartiéndonos la poca financiación disponible que hay para bueno, pues sobrevivir. Sobrevivir es muy importante. Ahora, si queremos también cambiar, tenemos que trabajar juntas. Sí, bueno, de todo lo que habéis ido diciendo, se me han venido una serie de ideas a la cabeza que yo creo que más o menos igual pueden poner en plasmar, digamos, más en lo material, ¿no? En lo tangible, algunas cosas que se han ido diciendo, como por ejemplo, el proyecto de asambleas ciudadanas no es exactamente el nirvana, la panacea, no nos va a llevar al paraíso terrenal, pero sí que sería una especie de híbrido entre esa comunidad, sociedad civil organizada, que a su vez tiene capacidad de incidencia en el poder político y que nos permitiría, yo creo, que ensayar, que bueno, están ya en proceso de formación, en algunos países ya han funcionado, en España se va a poner en marcha creo que en noviembre a finales, toquemos madera y crucemos dedos porque el proceso no se está haciendo precisamente excesivamente bien, pero bueno, si se pone en marcha, yo creo que es una oportunidad que a mí me llama muchísimo la atención cómo no se está hablando de esto en absoluto, y creo que además no es casual, porque por ejemplo, esto es algo que yo estoy en el grupo de trabajo que está un poco relacionado con el tema de asambleas ciudadanas en Extinction Rebellion, y hay una cosa que nos llama poderosísimamente la atención y es cómo se ha hecho el proceso de primero repartir, digamos, entre comillas, los fondos del Next Generation, que de alguna manera son esa financiación que, bueno, no deja de ser curioso que se la vayan a llevar el 70% o el 80% de los proyectos están solicitados ya, las grandes empresas que al final son las que nos han llevado un poco a la situación en la que estamos, ¿no? Y luego, claro, proyectos más humildes, más de transición, más de municipios, pues no van a tener tiempo de presentar un proyecto como Dios manda para competir con Endesa, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos quizá que apoyar mucho este proyecto, creo, de asambleas ciudadanas o similares, porque pueden servir de palanca. Yo, en mis sueños más húmedos, os lo confieso, yo creo que son una especie de embrión de algo que luego puede formarse. Por ejemplo, hay un proyecto en Chile que a mí me parece que es fundamental reconocerle el éxito que han tenido, que es la Asamblea Constituyente, ¿no? Algo también más viejo que Matusalén, pero en el fondo ellos lo que demuestran es que tiene que haber una cierta disrupción en la calle. Han sido necesarios 2 años de policía todos los días, detenidos,
personas fallecidas incluso, para que el poder de alguna manera reconociese que no sabe gestionar la situación y tiene que cederle un poco de protagonismo a la ciudadanía. Aquí no ha hecho falta, pero en cierta manera la Asamblea Ciudadana fue Macron, que cuando vio los chalecos amarillos dijo, oye, bueno, Sí. apañaos vosotros, a ver qué decidís. Y ahí está la fuerza y a la vez la debilidad de las asambleas ciudadanas. La fuerza es el poder que podría tener de transformación, incluso de evolución a una forma de poder popular más directo. Y luego la debilidad, que es que sea aprovechada por el poder para legitimar cosas que de otra manera hubieran supuesto una contestación y que de repente digan, no, no, ahora lo habéis decidido vosotras, apañaos. Entonces, ahí yo creo que hay una palanquita que si la accionamos bien permitiría mucho de lo que habéis ido diciendo, hacerlo realidad, y precisamente proyectos como lo del aeropuerto pues quedarían enseguida, serían diluidos porque claro, las asambleas son asesoradas por las personas expertas que saben de estos temas y que probablemente además accionarían muchos mecanismos de cambio cultural porque educan a la gente a la vez, ¿no? Yo no sé qué posición tenéis al respecto del proyecto de asambleas ciudadanas, si queréis comentar algo. Todo lo que son experimentos concretos de colaboración, de toma de decisiones colectivas en los que participan diferentes actores y que además pueden tener un impacto real a la hora de toma de decisiones en temas políticos, o sea, no es que solo sea importante, es que es esencial. Una pregunta que yo creo que es clave en estos momentos es, transición, sí, ok, ahora yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque la palabra transición la escuchamos en todos lados, pero ¿qué tipo de transición? ¿Vale? Efectivamente, los fondos de la Next Generation y, bueno, y un poco la dialéctica detrás del Green New Deal, lo que nos está vendiendo o lo que se está promoviendo es un modelo de transición pues basado en la tecnología, pues un poco en un, digamos, crecimiento verde o como mucho en un steady state, como en un mantenimiento, ¿no? Pero no en un decrecimiento, que por favor quitémosle un poco de... perdamos el miedo un poco, ¿no? A la palabra de crecimiento y a las palabras como colapso y a las palabras... De lo que estamos hablando al final es de estamos en sistemas muy complejos y hay que disminuir un poco esa complejidad porque la complejidad acarrea pues mucho más consumo de energía, de materiales, bueno, una serie de cosas. Entonces, no tiene por qué ser malo, no tenemos por qué vivir peor en una sociedad pues que decrece hasta cierto punto, ¿no? Entonces, para poder replantear una transición diferente a esa transición centralizada que nos viene, como decía, desde los fondos Next Generation, basados en energías renovables, que quieren liderar grandes empresas, pues frente a eso hay otra, digamos, rama en la que participan muchos movimientos, entre ellos el movimiento de transición, que será una transición donde las asambleas ciudadanas tienen, y ese tipo de modelos, un rol clave, y eso no es una transición a una escala mucho más humana, es una transición decrecentista, es una transición que busca un futuro pues, mucho más equitativo, mucho más inclusivo, donde construir resiliencia a nivel local es clave. Resiliencia es esa capacidad, ¿no?, de adaptarse frente a los choques del exterior. Pensemos ahora en las grandes ciudades, pues en apenas 3, 4, 5 días, si hubiera un corte de los suministros de gasolina, ¿no? No llegaría los camiones que traerían la comida a los supermercados, ¿no? Entonces, fijaros lo frágiles que somos, ¿no? En este modo. Yo no sé si habéis visto, bueno, yo sé que vosotros dos sí, pero el resto de personas, por ejemplo, la serie francesa de Elefant Común, ¿no? Del colapso, ¿no? Pues, bueno, se me venía a la mente ese capítulo, ¿no? En el que la gasolinera, pues bueno, pues ya no hay gasolinera y cómo la gente ahí, ¿no?, empieza a luchar, ¿no?, por las últimas botas un poco. Entonces, por desgracia no estamos tan lejos de eso e incluso yo diría que en muchas partes del mundo hace tiempo que están así, ¿vale? Entonces aquí estamos aquí en nuestra burbujita y creemos que eso está lejos. Entonces,
esas asambleas ciudadanas son las que tienen que trabajar estos temas, ¿no? Y traerlos, efectivamente, con nuestros expertos y con los datos científicos que están ahí. Hace nada salió el último informe del IPCC, que si bien no dice nada nuevo, sí que lo dice con un lenguaje diferente, ¿no? Es como que ya, vamos, no hay vuelta de hoja, ya no, vamos, es que hasta el más negacionista ya es que no puede negarlo. Entonces, sí, nos hace falta, y ahí entramos un poco a lo que tú decías antes, de la cabeza, las manos y el corazón, ¿no? Yo pondría las asambleas ciudadanas en esas manos, ¿no? Venga, pues vamos a organizarnos, vamos a hablar, vamos a debatir, esa cabeza en pues, esa información veraz, realista, concreta que está ahí, y después, claro, en ese reto inmenso que es las relaciones humanas, el traer todas las voces, el romper con esos valores que nos han traído hasta aquí, y no es que uno venga antes que el otro, sino es que todos tienen que ir aportando, ¿no? Un poco a la vez. Por ejemplo, muchas veces te planteas, hostia, pues, si yo tengo tan claro esto y llevo tantos tiempos leyendo sobre esto y un poco en mi círculo parece que es como que lo más normal, hablar de crecimiento, de crisis sistémica, de todas estas cosas, pero claro, mis vecinos están en otra, ¿sabes? Ahí, enfrente mío, están en otra dimensión total, ¿no? ¿Y cómo les explico yo esto? Muchas veces el ejemplo práctico es lo que más que las palabras, ¿no? Es lo que más... Entonces ahí también esa parte de las manos pues, antes al principio me decías que si mi huerto, ¿no? Pues, pues es una cosa como muy concreta. El huerto... el huerto en el que participo es un huerto colectivo, es un huerto de permacultura muy chulo, está en pleno centro de Cardedeu, el pueblo en el que vivo, ¿no? Y mucha gente pasa y lleva también a los niños y lo ve, y bueno, pues yo creo que eso va plantando semillitas. O la cooperativa de consumo en la que participo, pues bueno, fíjate, justamente con el COVID, como una respuesta de apoyo mutuo, ¿no? Una respuesta comunitaria, con el COVID había muchas familias que, por la razón que sea, no podían salir de casa. Yo fui padre justo con el comienzo de la pandemia y entonces se creó un proyecto para repartir la comida de la cooperativa en bicicarro, ¿no? Y es colectivo. A mí me trajeron la comida en ese momento y ahora yo una vez al mes reparto por todo el pueblo con esa bici. Bueno, son pequeñas cosas, pero que van creando esa resiliencia en el lugar en el que tú te encuentras. Porque, pues bueno, pues hace falta construir esos lazos, esa comunidad, ese apoyo. Y creo que las asambleas ciudadanas, como tienen esa diversidad de gente que nunca se había visto y que viene de todos los lados, pues puede ayudar mucho todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, eso. Vamos a ver cómo sale. De hecho, ahora mismo se están haciendo toda una serie de preasambleas ciudadanas online, coordinadas por Extinction Rebellion, pero con el apoyo de un montón de organizaciones, entre ellas Red de Transición también, ¿no? Que es eso, bueno, el tema de las redes y el cómo colaborar y cómo darse cuenta de que todos tenemos que tener roles que se complementan y tal, creo que es otro tema clave y bueno, y ahí estamos todos aportando como podemos. Sí, yo confieso que yo cuando empecé a escuchar sobre el tema de las asambleas ciudadanas, yo era muy escéptica. Muy escéptica desde el desconocimiento más absoluto, porque una de las primeras cosas que yo aprendí en la carrera de Relaciones Internacionales es que las Naciones Unidas son bastante inútiles. O sea, es como la familia real española, pero a nivel internacional. Ponemos muchísima pasta anualmente, pero no tiene un poder real para hacer que los países cambien. Puede hacer recomendaciones, claro. Y bueno, para tus redes sociales pues queda mejor decir que Naciones Unidas está apoya algo que tú hayas hecho que se oponga, ¿no? Pero ya está, porque hay 5 países que tienen derecho a veto. Ya de entrada se acabó y además no tienen ninguna capacidad legal para sancionar de manera real a nadie por nada. Entonces, claro, yo escuchaba sobre asambleas ciudadanas y yo
que me considero concienciada y que trabajo por temas de gobernanza local, pensé, ¡buah, menudo paripé! Y lo digo, de verdad, yo estaba en ese lugar porque pienso que eso es lo que recibiría así de entrada la mayoría de las personas. O sea, yo pienso en amigos, familia, gente con la que podría haber trabajado si yo hubiera seguido una carrera más convencional, y escuchan una asamblea ciudadana y piensan, pues vale. Y le tengo que agradecer a Esteban Goodhill de Extinction Rebellion Mallorca, que me dijo, mira, Ana, espérate, si tienes 5 minutos déjame que te explique. Y cuando me lo explicó bien, es que me puse a llorar. Me puse a llorar por 2 cosas. Uno, por el potencial real que tiene de que las personas tomen conciencia y tomen sobre todo responsabilidad, de decir, mira, se te está seleccionando de forma aleatoria para venir y primero aprender y después tomar decisiones importantes, decisiones que tienen calado, o sea que esto no es un simulacro, no es un simulacro. Y por otro lado también lloré porque pensé, ojalá encontremos la forma de legitimarlas, porque la legitimidad no nos la da el Estado. O sea, la Asamblea Ciudadana no tiene peso porque el Estado diga, ok, venga, os apoyo para organizarla. Tiene legitimidad si nosotras luchamos porque tenga legitimidad. Esto es lo mismo que cada vez que un pueblo ha luchado por su independencia, por su autodeterminación, etc. Estamos legitimadas si nosotras pensamos que lo estamos. Porque si no, realmente no solo se va a hacer mal, sino que va a caer en saco roto. Entonces, claro, estas primeras asambleas ciudadanas quizás no son perfectas, quizás no seguimos todos los pasos como están prediseñados, quizás hay mucho espacio para el aprendizaje, sí, por supuesto, pero no dudemos ni por un momento de la importancia histórica que tienen. No lo dudemos, porque si ya lo dudamos nosotras dentro a veces de estos propios movimientos, ¿qué podemos esperar del poder político de derechas, además? ¿No? O sea, ¿qué podemos esperar de Europa? Si es que quien gobierna en Europa son los mismos que nos han traído hasta este lugar. Hasta este lugar de que estamos mirando al abismo del colapso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajarlo. Y también, vuelta un poquito a lo que estamos diciendo antes de la cabeza, las manos y el corazón, quizás también entender que parte de este proceso, de estas asambleas ciudadanas y de todo el trabajo que va a ocurrir alrededor y más allá de esas asambleas, requiere de una aceptación de que lo que sea que se decida va a suponer un cambio que ahora mismo no sabemos qué aspecto va a tener. Y que probablemente no nos va a gustar en cuanto a que no nos va a permitir seguir viviendo como hasta ahora. Y esto es muy difícil y es muy impopular, y no me voy a cansar de decirlo, porque es que si no estamos dispuestos a estar en ese espacio, vamos a estar reinventando la rueda, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejar la rueda de lado. Sí, madre mía. Hay un montón de cosas que me han venido a la cabeza. Una de ellas es que, claro, entrevistamos a Esteban, es amigo mío, y entrevistamos a gente de la Asamblea Francesa, que uno de ellos en concreto era un conservador que votaba a Macron, que nunca se había planteado el cambio climático, le pensaba que nos estaban manipulando y no sé qué, y de repente se dio cuenta de que se había convertido en el proceso este de asamblea en alguien como un activista absolutamente comprometido, 15 horas al día con este tema, todo lo que pudiera, porque sabía hasta qué punto era importante. Y esto que has comentado, Ana, de alguna manera viene un poco a reflejar el problemón que tenemos, porque es que el sistema es tan monolíticamente destructor que nos ha hecho creer que ninguna alternativa ya es fiable. Es como, bueno, ¿no? Y además tiene el problema de que, evidentemente, es lo que decís, no saldrá 100% bien desde el principio, igual que nos salió bien el primer informe de IPCC, que era, blandito como mínimo,
y tampoco salió bien la primera COP, pero luego de repente se van dando pasos, se va aprendiendo de los procesos y de los errores. Y igual es verdad que habría que hablar con la gente de asambleas para meter a facilitadores y facilitadoras que hablaran también de cómo gestionar esa dinámica, porque va a haber un comité de expertas, pero el panel de seguimiento, que digamos sería el órgano que regularía cómo funciona esa asamblea, pues ya no está tan claro que vaya a ocurrir. Y como también estamos en una situación en la que no hay tiempo, incluyendo en esta entrevista, estaría guay que cerrásemos un poco con proyectos concretos, como por ejemplo el documental en el que estáis ahí embarcadas ya, y con cualquier cosa que nos queráis contar de, pues eso, de la red de transición o de Colise, que ya han salido algunas ideas, el municipios en transición, y que probablemente es como la punta de lanza, ¿no? Pero cualquier otra cosa que se os haya quedado ahí, pues los últimos minutos los dedicamos a hablar de ellas. Genial. Pues venga, intento ser lo más concreto posible. Pues, a ver, se ha mencionado Colise varias veces, pero simplemente para que la gente sepa qué es esto de Colise. Colise es una red europea formada por diferentes movimientos que trabajan a nivel comunitario, a nivel local, temas de cambio climático, sostenibilidad, etcétera. Entonces, movimientos de permacultura, de ecoaldeas, de transición, economía social, etcétera, están trabajando bajo el paraguas, digamos, de Colise en diferentes países, ¿no? Es una red pues, que tiene una sede en Bruselas, pero que los que trabajamos allí estamos en diferentes países y bueno, pues justamente lo que se intenta hacer allí es crear una narrativa compartida de la situación en la que estamos, que eso es clave, ese espacio de colaboración, para, por un lado, poder tener más capacidad de incidencia política a nivel europeo. Hay un grupo de personas que están trabajando con todo eso en Bélgica, bueno, en Bruselas y en Europa, para poder investigar, se trabajan con universidades, el impacto positivo real que tienen todos estos proyectos, porque parece, ¿sabes? Como, vale, un huerto urbano aquí, una moneda social allá, un no sé qué, no, pero es que hay cientos y cientos y miles de estos proyectos. Entonces, ¿cómo todo eso está teniendo un impacto positivo y utilizar eso para esa incidencia política? Visibilizar todo lo que está pasando y después, por otro lado, crear esos espacios de colaboración. Entonces, todo eso se está intentando hacer desde Colise, así de manera muy resumida. Y de hecho ahora, esta próxima semana, estamos organizando el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, que organizamos desde hace varios años. Y bueno, pues la web es communitiesforfuture.org y hay un montón de communities. ¿Qué día es? Es una semana, o sea, de hecho, es toda la próxima semana. ¿Vale? Y bueno, hay un mapa en el que se mapean mogollón de acciones concretas que están pasando en toda Europa y de alguna manera es para visibilizar todo esto, ¿no? Y un poco conectado con eso, en este caso promovido desde Red de Transición, que es uno de los muchos miembros de Colise, ¿vale? Ahí, pues ahora mismo creo que son casi 50 miembros. Uno de los proyectos que estamos tirando para adelante también desde hace varios años, que con la pandemia, pues bueno, pues se bajó un poco el ritmo, es un documental, Alternativas, que un poco con esta idea, esta frase tan conocida de Galeano, ¿no? De gente pequeña en pequeños sitios haciendo cosas pequeñas cambiar al mundo, ¿no? Pues se está intentando visibilizar muchas iniciativas de transición ecosocial, en este caso a nivel del Estado español, trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Y es un proyecto con mucho cariño, más de 20 proyectos van a aparecer ahí, estamos ahora en medio del montaje, mogollón de gente colaborando y bueno, pues esperemos que el próximo año pueda salir a la luz, ¿no? Entonces, bueno, ahí plantando semillitas, haciendo cositas y bueno, pues, y bueno, decir también un montón de gracias, Juan, amigo, por invitarnos aquí y Nada, seguimos en el camino. Así que bueno. Ana, ¿quieres despedir? También cerrando con alguna idea o proyecto que te haya llegado así como a la patata en esta reunión. Bueno, a mí sí que me gustaría mencionar un poco porque no nos gusta hablar de dinero a los activistas, el tema de la economía social y solidaria, ¿no? que es algo en lo que en Red de Transición hemos estado trabajando también en estos últimos años, como parte de esta mirada sistémica, ¿no? Evidentemente tenemos que
dentro de todos los cambios, replantearnos el modelo económico neoliberal capitalista desde un cooperativismo, porque una cooperativa puede ser neoliberal capitalista también, desde un cooperativismo mucho más basado en el bien común, en promover y crear culturas regenerativas, tanto dentro de la cultura empresarial como hacia afuera con los servicios y productos que se ofrezcan, ¿no? Entonces, un proyecto con el que estamos muy ilusionados se llama Medtown, que trabaja en este cambio cultural promoviendo la economía social y solidaria en diferentes países del Mediterráneo, y entre ellos está España, particularmente trabajando en Sevilla con un proyecto también de moneda local que esperamos que sea bastante transformador, con una incidencia sobre todo social pues bastante marcada. Y bueno, también quizás entendamos también que parte de este cambio cultural es perder el miedo a hablar de dinero, a hablar de recursos, porque vamos a tener que hablar de cómo repartirlo todo de forma mucho más equitativa y de cómo acabar con la precariedad y cómo sacar a la mayoría de la población de esta pobreza, ¿no? Y de esta inseguridad crónica en la que vivimos. Yo como millennial lo sufro bastante y por lo tanto muchos otros lo sufren mucho más que yo. Así que bueno, pues también con esto quería acabar y aprovecho también para despedirme y daros las gracias por este espacio. A vosotras siempre, por haber acudido, por la sinceridad y por el... Yo creo que ha sido ha estado muy chulo. Es decir, hemos sacado cosas que yo creo que al menos a mí me van a servir. Luego ya la audiencia que decida, que dice aquí. Así que nada, muchas gracias por todo y ojalá nos volvamos a ver en una de estas cuando la asamblea esté en marcha y hayan puesto unos cuantos proyectos ya a funcionar. Un beso. Un beso, Juan. Un beso Gracias. grande. Ahí nos vemos.